Hola, buenas. Este es un pequeño tutorial que pretende clarificar un poco cómo se deben realizar las tareas básicas de gestión de VLANes. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo es, en primer lugar, cómo se crea una VLAN, en segundo lugar, cómo se realiza la asignación de puertos a VLANes y, por último, veremos cómo permitir la conectividad entre los equipos conectados a diferentes VLANes. Pues bien, en primer lugar, ¿cómo se debe de crear una VLAN? Para crear una VLAN en un switch hay que ejecutar básicamente dos comandos. El primer comando es el VLAN ID, en el cual asignaremos un identificador a la VLAN, y en segundo lugar le daremos un nombre a dicha VLAN con el comando name y a continuación el nombre que le asignamos. En el ejemplo que tenemos aquí desarrollado, se crean dos VLANes en este switch, en el switch 0. Entonces vemos como en primer lugar se crea la VLAN número 10, después el nombre que se le asigna es estudiantes. Con esto ya tendríamos creada la VLAN. En segundo lugar, se crea la VLAN 11 y se le asigna el nombre profesores, de manera que en este switch tenemos creadas ya las dos VLANes. Ahora bien, para poder asignar para permitir que los diferentes ordenadores tengan acceso a esas VLANes, tendremos que asignar los puertos en los que están conectados a dichas VLANes. Pues en esto consiste la siguiente tarea. ¿Cómo realizar la asignación de puertos a una VLAN? Bueno, para esta tarea hay que realizar tres pasos. El primer paso sería entrar en la interfaz propiamente dicha con el comando interface y el nombre de la interfaz. Después tenemos que asignar o tenemos que poner el puerto en el cual estamos conectando, el puerto en el cual estamos, debemos de configurarlo en modo acceso. Y por último, tenemos que asignar ese puerto a la VLAN con el comando switchport access VLAN ID. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, en el puerto fast Ethernet 01 del switch, vamos a pinchar un ordenador que va a estar conectado a la VLAN 10. Para ello hacemos los tres comandos que acabo de presentar. En primer lugar, entramos al puerto intfa 01, en segundo lugar lo ponemos en modo access y por último lo asignamos a la VLAN 10. Salimos y lo mismo hacemos, el mismo paso con el puerto 2 y así lo haríamos con todos y cada uno de los puertos. Ahora bien, si tenemos un switch con 24 puertos y tenemos que entrar en todos y cada uno de los puertos, pues es una tarea bastante aburrida. Para ello tenemos un comando que nos permite entrar o configurar varios puertos en un solo paso. Este comando es el comando interface range. Con el comando interface range podemos entrar en varios puertos, en el modo configuración de varios puertos simultáneamente. No tenemos más que poner el tipo del puerto y a continuación escribir el rango de estos puertos. Por ejemplo, aquí estaríamos asignando a la VLAN 11 los puertos 12 y 13 y todo ello con el paso equivalente a la asignación de un solo puerto. Bien, pues hasta ahora tenemos asignados puertos a diferentes. Tenemos por un lado creados las diferentes VLANes y por otro lado tenemos asignados puertos a las diferentes VLANes. En este momento tendríamos que tener configuradas IPs a cada uno de los equipos. Como las VLANes sabemos que en realidad son LANes, son redes de área local, con lo cual son redes de área local con diferentes direcciones de red. En este caso, la VLAN 10 tiene la dirección de red 192.168.10.0/24. Es la red 192.168.10. Y la VLAN 11 tendría la IP 192.168.11.0. Entonces, esto quiere decir que los equipos que se vayan a conectar a puertos en la VLAN 10 tienen que tener direcciones IP en esta red. Y los equipos conectados a puertos en la VLAN 11 tendrían que tener IPs en esta red.
Además, las VLANs nos permiten crear diferentes dominios de colisión. Recordemos que era una de las ventajas de la utilización de VLANs. En este momento, tal y como está esto configurado, existiría conectividad entre todas las máquinas que pertenecen a la VLAN 10 y existiría conectividad, habría ping, entre todas las máquinas que pertenecen a la VLAN 11. Pero no existiría conectividad entre máquinas de la VLAN 10, por ejemplo, entre el PC 6 y el PC 3. ¿Cómo puedo permitir que estos dos PCs se puedan comunicar, que exista ping entre estas dos máquinas? Pues bien, utilizando uno de los siguientes criterios, uno de los siguientes mecanismos. O bien utilizo un router con una conexión para cada una de las VLANs, dedicando interfaces por completo a VLANs, o bien utilizando un router con una única conexión, lo que se conoce como router on stick, o bien utilizando un switch de nivel 3. Lo que voy a explicar ahora es cómo realizar la conectividad entre VLANs utilizando un router con interfaces dedicadas. Pues bien, para realizar esta configuración vamos a dar 3 pasos. En el primer paso es donde vamos a realizar las conectividades, donde vamos a conectar los cables. Tenemos que tener un router, y conectaremos el router con el switch utilizando tantos cables como VLANs queramos conectar. En el ejemplo vamos a conectar las VLANs 10 y 11, con lo cual utilizo un cable para la 10 y un cable para la 11. A continuación, debemos de entrar a configurar el switch. ¿Y qué tenemos que configurar en el switch? Pues tendremos que configurar los puertos en los cuales hemos configurado esos cables, hemos conectado esos cables. Para la VLAN 10 hemos conectado el cable en el puerto Fast Ethernet 023 y la VLAN 11 en el puerto Fast Ethernet 024. Entonces no tengo más que asignar esos puertos del switch, esa VLAN, con los pasos que ya expliqué antes. Y aquí vemos, entro a la 023, lo pongo en modo Access, lo asigno a la VLAN 10. Y lo mismo con el puerto 24. Entro en el puerto 24, lo pongo en modo Access y lo conecto a la VLAN 11. Para terminar, solo nos quedaría, por último, entrar y configurar el router. ¿Cómo? Pues configurando los puertos en los cuales he conectado los cables en el router. La VLAN 10, el cable que lleva el tráfico de la VLAN 10 lo he conectado en el puerto Fast Ethernet 00 del router. Y el cable que lleva el tráfico de la VLAN 11 lo he conectado en el puerto FA01 del router. Entonces, entro en el router y no tengo más que asignar IPs válidas en cada una de esas VLANs. Como la VLAN 10 tenía la red 192.168.10.0, pues le asigno la primera IP, que es el convenio que estamos siguiendo normalmente en clase, y lo mismo para la VLAN 11. Y con esto ya debería de existir conectividad, debería de existir ping entre los PCs de la VLAN 10 y de la VLAN 11. La última cosa que me gustaría explicar sería qué ocurre si necesito conectar un switch al switch que tenemos. Bueno, pues la conectividad entre dos switches se realiza utilizando un cable cruzado y en cuanto a la configuración no hay más que entrar en el puerto en el cual hemos configurado este cable y ponerlo en modo troncal con el comando switchport mode trunk. Con esto ya existiría conectividad entre los dos switches y esto es todo en cuanto a la configuración de VLANs.